Vamos con la PEC de Psicología de la Memoria. Memoria implícita y explícita en mayores no dementes con trastornos metabólicos producidos por la diabetes mellitus tipo 2, de María Teresa Redondo, José María Reales y Soledad Ballesteros, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, España, en la UNED. El artículo es completo, ¿vale? O sea, lo vamos a leer completo, no es un resumen, así que venga, vamos a ello. En este estudio hemos investigado si la memoria implícita de palabras se encuentra preservada en el envejecimiento normal y en el envejecimiento con diabetes mellitus. El estudio también ha evaluado la posible disociación entre dos formas de acceder a la información previamente codificada, implícita y explícita. Los resultados han mostrado un priming de repetición similar en los tres grupos que han participado en el estudio, que eran adultos jóvenes, mayores sanos y pacientes diabéticos. Por el contrario, los tres grupos han diferido en la capacidad de su memoria de reconocimiento. La memoria explícita se encuentra deteriorada en el grupo de mayores diabéticos, con respecto a los mayores sanos, y además los adultos jóvenes actuaron mejor que los dos grupos de mayores. El mantenimiento del priming visual de palabras en pacientes diabéticos y mayores sanos en relación al priming obtenido por adultos jóvenes apoya la idea de que la memoria implícita depende de un sistema de memoria perceptivo diferente del sistema temporal medio del que depende la memoria explícita. El envejecimiento es un proceso desigual y complejo en el que se producen marcadas diferencias entre los seres humanos. Los estudios realizados sobre las interrelaciones entre el deterioro físico y cognitivo sugieren que el deterioro en el funcionamiento metabólico va acompañado generalmente de deterioro cognitivo. El objetivo de este estudio fue investigar el estatus de la memoria implícita mediante una prueba de compleción de fragmentos de palabras en mayores con diabetes mellitus y mayores sin diabetes que actuaron como grupo control. En el estudio también participó un grupo de adultos jóvenes para comprobar los posibles cambios de la memoria con la edad. Estudiamos además la posible disociación entre la memoria implícita y explícita en función de la enfermedad y de la edad. La memoria no es un proceso unitario y la literatura ha mostrado la existencia de distintos sistemas de memoria. La memoria explícita, voluntaria, consciente, se evalúa normalmente mediante pruebas de recuerdo libre, recuerdo señalado y reconocimiento. Estas pruebas requieren la recuperación consciente de la experiencia almacenada previamente. Este tipo de memoria experimenta un deterioro con la edad, pero se encuentra profundamente deteriorada desde las primeras fases de la enfermedad de Alzheimer. Este deterioro de la memoria explícita constituye normalmente el primer síntoma de demencia. En claro contraste, la memoria implícita no requiere la recuperación intencional o consciente de la información codificada previamente y se evalúa de forma incidental utilizando una amplia variedad de pruebas indirectas o implícitas en las que no se hace ninguna referencia a la experiencia previa con los estímulos. La forma habitual de mostrar la existencia de este tipo de memoria, llamada implícita, consiste en mostrar que existe priming perceptivo o de repetición. Siendo el priming la mejor actuación en términos de precisión y/o de tiempo de respuesta con los estímulos presentados previamente durante la fase de codificación, en comparación con estímulos nuevos, sin que la persona intente recuperar de manera voluntaria e intencional la información previamente presentada durante la fase de estudio o fase de codificación. En contraste con el deterioro temprano de la memoria explícita, la memoria implícita suele encontrarse preservada tanto en el envejecimiento normal como en las primeras fases de la enfermedad de Alzheimer. Estudios sobre envejecimiento han mostrado el deterioro con la edad de distintos tipos de memoria, incluida la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo episódica y explícita. Sin embargo, la memoria implícita se encuentra generalmente preservada en el envejecimiento normal. La investigación médica descubrió hace tiempo que la glucosa es fundamental para el funcionamiento del cerebro, pero las neuronas son incapaces de sintetizar o almacenarla, por lo que dependen de dos factores principales: un tipo de enzimas, las GLUT1, GLUT1, transportador transmembranal de la glucosa, que la transporta a través de la barrera hematoencefálica, y de la insulina, que actúa como moduladora mediante la estimulación de la captación de glucosa.
El fallo en alguno de los complejos mecanismos que proporcionan un aporte equilibrado de glucosa al cerebro produce trastornos de memoria, especialmente en los ancianos. Se han estudiado diferentes aspectos de la memoria y del rendimiento cognitivo en relación con la ingesta de glucosa y también con la glucorregulación. Tanto desde el punto de vista de los beneficios como de los perjuicios que pueden producir la propia glucosa y su metabolismo, durante el proceso de envejecimiento se produce una disminución en la eficacia en la glucorregulación. Además, los trastornos diabéticos producen cambios metabólicos y vasculares relacionados con la hiperglucemia crónica y con los defectos en la acción de la insulina en el cerebro similares a los producidos por el envejecimiento cerebral. Diabetes mellitus y su relación con la cognición. Tanto la OMS como la Asociación Americana de Diabetes definen a la diabetes mellitus como un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia producida por defectos en la secreción de insulina en su acción o en ambos aspectos. Los defectos en la producción de insulina se producen por un fallo en las células pancreáticas. Por otro lado, la acción deficiente de la insulina resulta de la secreción inadecuada y/o la respuesta disminuida de los tejidos a la misma en uno o más puntos de los complejos mecanismos de acción de la hormona. Las dos anormalidades, en ocasiones, coexisten en el mismo paciente. Ambos mecanismos de generación de la diabetes mellitus definen a su vez dos grandes grupos de diabetes: la DMID, diabetes mellitus insulino-dependiente o tipo 1, y la NIDDM, no insulino-independiente, diabetes mellitus o tipo 2. El tipo 2 muestra mayor prevalencia que el tipo 1 y es consecuencia de una resistencia a la insulina junto a un defecto en su secreción, aunque no conlleva una dependencia vital del aporte externo de la misma. Los pacientes tipo 2 muestran un gran porcentaje de obesidad y esta obesidad en sí misma causa algún grado de insulinoresistencia. Existe una asociación importante entre esta enfermedad y el deterioro cognitivo leve e incluso la demencia. Por ejemplo, Biesels y colaboradores en 2002 han informado de alteraciones en algunos procesos cognitivos como la memoria, el aprendizaje, la resolución de problemas y la velocidad de procesamiento psicomotora en pacientes diabéticos tipo 1, en comparación con controles normales. Sin embargo, no todos los estudios muestran este patrón de resultados. Los estudios previos sobre la relación entre la diabetes mellitus y el funcionamiento cognitivo se han centrado fundamentalmente en el aprendizaje y la memoria explícita, en la resolución de problemas y en la velocidad de procesamiento. Sin embargo, apenas se ha estudiado si la memoria implícita, evaluada a través del priming de repetición, se encuentra preservada en estos pacientes. Por lo que sabemos, la única excepción es el estudio de Asimakopoulou, Hampson y Morris en 2002, en el que participó un grupo con diabetes tipo 2 y un grupo control, no diabético. En el estudio se incluyeron tareas de memoria implícita como parte de la evaluación del funcionamiento cognitivo, encontrando que este tipo de memoria parece estar preservada en pacientes diabéticos. La diabetes está asociada con un incremento del riesgo de demencia en la vejez, con la atrofia cortico-subcortical moderada, el aumento paulatino de las hiperintensidades en la sustancia blanca y deficiencias en la conducción de señales en el sistema nervioso central en la diabetes tipo 1 y 2 que dan lugar a la llamada encefalopatía diabética, caracterizada por un enlentecimiento progresivo y por déficits cognitivos clínicamente significativos paralelos a cambios neurofisiológicos en el cerebro. Modificación de las estructuras cerebrales y plasticidad sináptica relacionada con los procesos diabéticos. En modelos animales se ha observado que tanto el envejecimiento como la diabetes inducida con estreptozocina o espontáneamente, a través de cepas de ratones genéticamente alterados, alteran la plasticidad sináptica hipocampal, aumentando la depresión a largo plazo y descendiendo la potenciación a largo plazo. Messier, Gagnon y Knott,
en 1997, examinaron la memoria lógica, el recuerdo libre y el reconocimiento en una muestra de adultos mayores no diabéticos de 55 años en adelante en dos condiciones: después de la ingesta de glucosa o de una solución de sacarina que actuó como placebo, y los resultados mostraron una actuación inferior en aquellos participantes con peor metabolismo de la glucosa. Convitt, Wolf, Tarsis y De León en 2003 estudiaron el funcionamiento de la memoria y el volumen hipocampal en adultos con tolerancia disminuida a la glucosa, pero sin diagnóstico de diabetes. Los resultados mostraron déficits en la memoria episódica a corto plazo y disminución del volumen hipocampal en los mayores. Estos resultados están en línea con los de Denheiger, Vermeer, Van Dijk et al. En 2003, en un estudio con diabéticos de M2 y no diabéticos con insulinoresistencia. Perdonad que me trabe. También se ha encontrado peor actuación en pruebas de memoria de trabajo, memoria declarativa y funciones ejecutivas en mayores con una mala glucorregulación. En un estudio reciente, Nilsson y Wallin en 2009 han encontrado un deterioro de la memoria episódica no solo en mayores diabéticos, sino también en ancianos con elevados niveles de hemoglobina glicosilada, HbA1c, que si bien no alcanza para establecer un diagnóstico de diabetes, sí representa un factor de riesgo para desarrollarla, la hemoglobina glicosilada. Otros estudios también han encontrado resultados similares en tareas de memoria episódica, pero ninguno de estos trabajos han estudiado si la memoria implícita se encuentra preservada en estos pacientes. Glucosa, insulina y productos finales de glucación avanzada. Aunque la glucosa mejora la memoria en los mayores, pacientes de Alzheimer y personas con síndrome de Down, su función está limitada en los enfermos diabéticos. Una elevación persistente de la glucosa periférica dificulta el transporte de la misma a través de la barrera hematoencefálica, limitando su disponibilidad en el cerebro. En hiperglucemia aguda, los pacientes diabéticos presentan disminuida la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento de la información, a la vez que presentan déficits atencionales, arousal reducido, incremento de la disforia y de la ansiedad. Los enfermos con buena tolerancia a la glucosa tienen mejor rendimiento cognitivo que los que la toleran peor. Convitt ha propuesto un modelo explicativo del deterioro cognitivo producido por la diabetes tipo 2, según el cual la vasodilatación del tejido endotelial dificulta el aporte de glucosa al cerebro, induciendo una hipoglucemia funcional que conlleva déficits cognitivos, además de una hipercortisolemia. Esta cadena de alteraciones produce un deterioro y atrofia hipocampal, muy sensible a los cambios de glucosa, alterando consecuentemente la regulación del eje hipotálamo-hipofisario adrenal. Stolk, Breteler et al. 1997 estudiaron el papel de la insulina y la insulinoresistencia en el deterioro cognitivo de personas no diabéticas, observando que el nivel de insulina en las mujeres estuvo inversamente asociado con la función cognitiva, esto es, a más insulina, menor función cognitiva, evaluado con el MMSE, una prueba muy general con poco contenido de memoria. Esta relación no se manifestó en la insulina resistencia ni en la muestra masculina. Existe también una resistencia incrementada a la insulina en pacientes con factores de riesgo cardiovascular tales como la obesidad, dislipemia, tolerancia dañada a la glucosa y presión arterial alta. Encontraron un mayor deterioro cognitivo en pacientes con diabetes tipo 2 e hipertensión que en personas o que presentaban solo uno de estos dos trastornos. Sin embargo, Verhaegen, Borchelt y Smith encontraron que la memoria episódica se veía únicamente afectada por la diabetes. Los mecanismos de acción implicados en los trastornos metabólicos de la diabetes mellitus no insulinodependiente deterioran el sistema vascular y cerebral, produciendo resultados similares al deterioro producido en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, aunque los resultados de los estudios longitudinales no han sido unívocos.
Mientras un buen nivel intelectual previo y una continuidad en las actividades físicas y hábitos de vida saludables pueden proteger a los mayores de padecer procesos neurodegenerativos. La diabetes mellitus tipo 2 incrementa el deterioro cognitivo que se produce en el envejecimiento y puede constituir un factor de riesgo de padecer algún tipo de demencia. Aunque hace tiempo que se conoce que la diabetes mellitus produce trastornos cerebrales que afectan al funcionamiento cognitivo, no se conocen sus mecanismos funcionales ni si el grado y el tipo de deterioro cognitivo asociado con la diabetes se diferencia del deterioro asociado a otras patologías presentes en las personas mayores. Los trabajos revisados sugieren que uno de los procesos cognitivos deteriorados en la diabetes mellitus es la memoria episódica, explícita, pero se desconoce la influencia de esta enfermedad en otro tipo de memoria más automática de tipo perceptivo. El objetivo de este trabajo es investigar si la memoria implícita, evaluada con una tarea de priming de repetición, se encuentra preservada en mayores con diabetes mellitus. En concreto, esperamos encontrar preservada la memoria implícita tanto en mayores sanos como en los mayores con diabetes mellitus y que la actuación de ambos grupos no se diferencie de la actuación de un grupo de adultos jóvenes sanos no diabéticos en términos de priming de repetición. Con respecto a la memoria explícita, basándonos en un gran número de resultados previos de la literatura, esperamos que sea mejor en los adultos jóvenes que en los mayores sanos y con diabetes, y que en los mayores diabéticos actúen incluso peor que los mayores sanos. Método. Participantes. En el estudio han participado 2 grupos de personas mayores de 65 años y un grupo de adultos jóvenes de 25 a 35 años. Los participantes desconocían el objetivo del experimento. Todos tenían visión normal o corregida a normal. Del total de participantes seleccionados inicialmente, se descartaron 20 que cumplían criterios de exclusión tras las pruebas de filtro. En el estudio final participaron un total de 73 sujetos, 22 de ellos jóvenes, 25 el grupo control de mayores sanos y 26 mayores con diabetes tipo 2. Los adultos jóvenes y los mayores sanos que participaron en este estudio no sufrían diabetes o problemas afines, mientras que los mayores diabéticos estaban todos ellos diagnosticados como tales según constaba en sus registros médicos. Los participantes completaron pruebas neuropsicológicas para comparar la habilidad a través de los grupos, especialmente de mayores, y eliminar del estudio a aquellos que padecían demencia y o depresión. La evaluación ha incluido el examen cognoscitivo y la escala geriátrica abreviada de depresión de Yesabage, o Yesabage. No sé cómo se dirá. Perdonadme, esto es muy difícil para mí, el pronunciar estas cosas. La puntuación de corte en el mini examen cognoscitivo MMSE Folstein y McHugh en 1975 fue de 23 o inferior en la escala de Yesabage de 6 o superior. Para evaluar su habilidad lingüística se utilizó la prueba de vocabulario del Wechsler en su edición española de 1999. Se eliminaron también a aquellos participantes con importantes dificultades de lectura, evaluadas mediante ensayos de prácticas de lectura. Madre mía, al final no va a quedar nadie en el test este. Antes de comenzar el estudio, los participantes firmaron un consentimiento informado. El estudio se ha realizado cumpliendo las normas éticas vigentes contenidas en la Declaración de Helsinki de 1964. Estímulos y materiales. Para elaborar los estímulos se utilizaron en la tarea de priming y en la tarea de reconocimiento se seleccionaron 4 listas de 40 ítems cada una a partir del diccionario de frecuencias de las unidades lingüísticas del castellano. Los 4 bloques de palabras contenían conjuntos de palabras de similares características en cuanto a su longitud y frecuencia de uso. 2 listas se utilizaron para la tarea de reconocimiento y las 2 restantes para la tarea del priming. Los bloques de palabras utilizados en las pruebas de memoria implícita y explícita se contrabalancearon. También se preparó un grupo de palabras adicional que se utilizaron como relleno para evitar efectos de primacía y recencia y para los ensayos de prácticas. Las palabras y las raíces utilizadas pueden verse en el anexo 1.
Uno de los bloques de palabras se presentó en la fase de estudio y posteriormente el conjunto total de 40 palabras, 20 estudiadas y 20 no estudiadas, se utilizó en las tareas explícita e implícita. La tarea utilizada para evaluar la memoria implícita fue la de compleción de raíces de palabras, consistente en presentar las 3 primeras letras de cada palabra con las instrucciones de que las completasen con la primera palabra que les viniese a la mente. La memoria explícita se evaluó mediante la tarea de reconocimiento. Diseño experimental. El diseño experimental general consistió en un diseño factorial mixto 3×2×2. El factor entre sujetos fue el grupo de participantes con 3 niveles, adulto joven, mayor sano y mayor diabético, y los 2 factores intrasujetos fueron el tipo de tarea, que era la compleción de raíces con palabras con 2 niveles estudiados versus no estudiado, y reconocimiento, también con 2 niveles, estudiado versus no estudiado. Procedimiento. Los participantes realizaron las tareas experimentales de forma individual. La tarea de memoria implícita siempre precedió a la de memoria explícita para evitar al máximo la contaminación. Para calcular las puntuaciones en ambas pruebas se contabilizaron los aciertos obtenidos, palabras correctamente reconocidas en memoria explícita y raíces completadas con palabras que coincidían con las previamente estudiadas en la fase de estudio, y se les descontaron los falsos aciertos, las palabras reconocidas como estudiadas y que no lo fueron para la memoria explícita y las raíces completadas con palabras distintas a las presentadas en la fase de estudio. Prueba de memoria implícita. Fase de estudio. En la fase de estudio se presentó a cada participante 20 palabras de uno de los 4 bloques de una en una pantalla de ordenador portátil. El orden de presentación de las palabras de la lista de estudio para cada participante fue aleatorio. Las palabras se presentaron en minúscula y centradas, en formato Arial tamaño 44. Cada letra de las palabras estaba separada por un espacio. En primer lugar, aparecía un punto de fijación durante 1000 milisegundos, seguido por la palabra durante otros 1000 milisegundos. Transcurrido este tiempo, la pantalla permanecía vacía durante 1000 milisegundos y a continuación volvía a repetirse la secuencia. En cada presentación se solicitó a los participantes que indicaran verbalmente y lo más rápidamente posible el número de letras que contenía cada palabra, una tarea de estudio que se considera superficial y en la literatura. Las primeras y las últimas 4 palabras de la fase de estudio, tanto en las tareas de memoria implícita como explícita, pertenecían a la lista de palabras de relleno y no se presentaron en la fase de prueba. Después de finalizar la fase de estudio, los participantes realizaron durante 5 minutos una tarea de distractora consistente en completar cubos del WISE 3. Fase de prueba de memoria implícita. A continuación, de manera incidental, los participantes realizaron una tarea de compleción de raíces de palabras presentadas secuencialmente en la pantalla del ordenador. Cada raíz consistía en las 3 primeras letras de la palabra que habían sido presentadas durante la fase de estudio, palabras estudiadas, junto a otras 20 raíces de palabras que no habían sido presentadas previamente, palabras nuevas. Las raíces de las palabras estudiadas y no estudiadas se presentaron en un orden aleatorio y diferente para cada participante. Las raíces aparecían una tras otra en la pantalla con intervalos entre estímulos de 3000 milisegundos. Cada ensayo consistió en la presentación de una señal de aviso de 1000 milisegundos de duración, seguido por la raíz de la palabra que permanecía en pantalla 5000 milisegundos. El participante debía emitir su respuesta antes de la presentación de la siguiente raíz. Al finalizar la tarea de compleción de palabras, se pasó a los participantes un cuestionario en donde debían indicar para cada raíz que habían completado en la fase de prueba si durante la compleción de raíces habían pensado en las palabras presentadas en la fase de estudio. Si la respuesta era positiva, se descartaba en la puntuación de priming de ese estímulo al considerar que era una respuesta con recuperación consciente. La proporción de casos descontados fue del 0.05. Memoria explícita. Prueba de reconocimiento. Fase de estudio. El experimentador pidió a cada participante que memorizase las palabras que se le iban a presentar a continuación.
20 palabras diana más 4 al inicio y 4 al final para evitar efectos de primacía y de recencia. Las palabras se presentaron de una en el centro de la pantalla del ordenador. El formato y los intervalos de presentación de las palabras en la fase de estudio explícito fueron idénticos al utilizado en la fase de estudio de la tarea implícita. Después de finalizar la fase de estudio, los participantes realizaron durante 5 minutos una tarea distractora consistente en completar tareas de cubos del WISE 3. Fase de prueba de reconocimiento. Después de la tarea distractora, se presentaron a los participantes 20 palabras nuevas entremezcladas con 20 repetidas presentadas previamente en la fase de estudio y se les pidió que indicaran si la palabra era antigua, presentada durante la fase de estudio precedente, o nueva, no presentada durante la fase de estudio. El tiempo de presentación de cada palabra fue de 1000 milisegundos. Resultados. Memoria implícita. Los participantes completaron las raíces de estímulos no estudiados con palabras diana en una proporción media de 0.04 línea base. Las proporciones de compleción media por grupo fueron 0,73, 0,28 y 0,23 para adultos jóvenes, mayores sanos y mayores diabéticos respectivamente. O sea, 0,73 adultos jóvenes, 0,28 mayores sanos y 0,23 mayores diabéticos. La tabla 2 presenta las proporciones medias y desviaciones típicas para los 3 grupos de participantes en este estudio en función del tipo de estímulo estudiado y no estudiado. Se realizó un análisis de covarianza ANCOVA para evaluar la significatividad de los factores tipo de estudio y grupo sobre las proporciones de compleción de la tarea implícita controlando la puntuación en el WISE. Los resultados de este análisis indican que controlando la habilidad verbal de los participantes a través de las puntuaciones obtenidas en la prueba de vocabulario del WISE, existen diferencias significativas entre los estímulos estudiados y los no estudiados. El efecto principal de la variable grupo no resultó significativo ni lo fue la interacción entre estos factores. La covariable tampoco tuvo un efecto estadísticamente significativo sobre las puntuaciones de la prueba de compleción, ni interactuó con ninguno de los dos factores, por lo que podemos admitir el supuesto de homogeneidad en las pendientes de regresión. Estos resultados sugieren que la actuación en la tarea de memoria implícita de compleción de fragmentos de palabras no se muestra afectada por la edad de los participantes ni por la diabetes. Memoria explícita. La variable dependiente analizada en la tarea de memoria explícita fue la diferencia entre la proporción de ítems reconocidos como previamente estudiados, palabras antiguas que realmente fueron antiguas o presentadas en la fase de estudio, por cada participante menos la proporción de falsas alarmas, las palabras reconocidas como antiguas pero que en realidad eran palabras nuevas. La tabla 3 muestra las proporciones medidas de los aciertos y falsas alarmas obtenidos por los 3 grupos que participaron en el estudio. Los resultados de la prueba de reconocimiento se analizaron realizando una ANCOVA con 2 factores principales: reconocimiento, 2 niveles, aciertos sin corregir y falsas alarmas, y grupo, con 3 niveles, jóvenes, mayores sanos y mayores diabéticos, utilizando como covariable las puntuaciones en el WISE con el fin de controlar estadísticamente la habilidad verbal de los participantes con las puntuaciones obtenidas en la prueba de vocabulario del WISE. Los resultados de este análisis indicaron que existen diferencias significativas entre la puntuación de reconocimiento sin corregir y las falsas alarmas. Más importante, el análisis mostró que la interacción entre las puntuaciones en la prueba de memoria explícita, aciertos y falsas alarmas, y el grupo resultó estadísticamente significativa. El supuesto de homogeneidad de las pendientes de regresión se verificó al no obtenerse ninguna interacción entre los factores y la covariable. El análisis de las comparaciones a posteriori mediante efectos simples mostró que los 3 grupos se diferenciaron entre sí significativamente. El grupo de jóvenes se diferenció del grupo de mayores controles y este grupo de mayores también se diferenció significativamente del grupo de mayores diabéticos. En los análisis anteriores no se han podido introducir como covariables las variables que medían el estado de ánimo y el estado cognitivo.
puntuaciones del Yesabage y del mini examen cognoscitivo respectivamente, porque no se habían medido en todos los participantes. En el caso del mini mental no se aplicó a los jóvenes. O tenían variabilidad 0, puntuación del Yesabage para el grupo de jóvenes. En consecuencia, y para controlar el papel que hubiesen jugado estas dos importantes variables, se las sometió a un ANOVA univariado con el factor grupo de sujetos, mayor normal o con diabetes mellitus tipo 2. Los resultados mostraron que ni la puntuación en el Yesabage ni el mini mental resultaron significativas. Discusión. El principal objetivo de este estudio fue investigar el funcionamiento de la memoria implícita y de la memoria explícita en 3 grupos de participantes: adultos jóvenes, ancianos sanos y ancianos con diabetes mellitus tipo 2, con el fin de evaluar el efecto del envejecimiento y de la diabetes en la memoria implícita y explícita. Queríamos además comprobar si el deterioro de la memoria explícita, voluntaria y consciente en el enfermo diabético es similar al sufrido en otras enfermedades degenerativas como la enfermedad de Alzheimer. Los resultados muestran que los mayores que padecen diabetes mellitus tipo 2 presentan un deterioro significativo de la memoria episódica, explícita, evaluada mediante una prueba de reconocimiento respecto a los mayores no diabéticos. Además, el grupo de mayores sanos actuó peor en la tarea de reconocimiento que los sujetos adultos. Este patrón de resultados es consistente con la literatura sobre el efecto que el envejecimiento tiene sobre la memoria explícita. En segundo lugar, los pacientes con diabetes muestran una memoria implícita similar a la de los mayores sanos. En la tarea de compleción de palabras no se produjeron diferencias entre los adultos jóvenes, los mayores sanos y los mayores con diabetes mellitus. Los resultados son congruentes con la teoría del deterioro diferencial de los distintos sistemas de memoria en los procesos de envejecimiento y neurodegeneración, y a la vinculación de los procesos diabéticos no insulinodependientes con la demencia. Los resultados de este estudio vienen a sumarse a los obtenidos en el proyecto Betula. Específicamente, E. Nilsson y Wallin en 2009 han encontrado déficits en la memoria explícita en ancianos diabéticos e incluso una peor ejecución que los ancianos normales en ancianos que, sin tener un diagnóstico firme de diabetes, tienen sin embargo riesgo de diabetes. Elevados niveles de hemoglobina glicosilada en sangre. Nuestros resultados también están en consonancia con buena parte de la literatura existente y suponen una aportación al conocimiento de los procesos de envejecimiento y la enfermedad crónica al estudiar de forma las disociaciones producidas entre la memoria implícita y explícita en mayores diabéticos. La disociación que hemos encontrado entre la memoria implícita y explícita en pacientes diabéticos resulta congruente con resultados previos que apoyan la existencia de sistemas de memoria diferentes implicados en pruebas implícitas y explícitas. Uno de estos sistemas sería el responsable de la recuperación involuntaria e inconsciente de la información. Actualmente se considera que existe un sistema de memoria basado en representaciones perceptivas como el sustrato neuronal del priming independiente de la edad y de los procesos patológicos como la diabetes mellitus tipo 2. Este sistema de memoria permanece preservado en el envejecimiento normal y patológico, como ocurre en el caso de la enfermedad de Alzheimer. El priming de repetición mantiene constante incluso cuando produce un cambio de modalidad, priming intermodal, de la fase de codificación a la fase de prueba, del tacto a la visión y de la visión al tacto, no solo en adultos jóvenes, sino también en personas mayores cuando el cambio se produce entre visión y tacto y entre audición y visión. Los resultados de este estudio son novedosos porque, en la medida de nuestro conocimiento, solamente Asimakopoulos y colaboradores en 2002 han incluido una prueba de memoria implícita en la evaluación de los trastornos generados por la diabetes y en su informe experimental solo hacen referencia a los resultados sin ofrecer apenas información sobre el procedimiento utilizado. Los resultados del presente estudio son congruentes con los del estudio de Asimakopoulos y colaboradores al encontrar que la memoria implícita está preservada en los pacientes diabéticos, mientras no sucede lo mismo con la memoria episódica evaluada con una prueba de reconocimiento.
Un aspecto importante que hemos de señalar es que nuestros resultados sugieren la existencia de un paralelismo entre el déficit de la memoria episódica explícita en los mayores diabéticos con el deterioro en la memoria explícita que se produce ya en las primeras etapas de la enfermedad de Alzheimer, y una memoria implícita preservada a lo largo del proceso de envejecimiento tanto normal como patológico, enfermos de Alzheimer y mayores diabéticos tipo 2. Los resultados obtenidos abren nuevas vías de investigación sobre la evolución temporal de la memoria explícita en pacientes diabéticos tipo 2, ya que es la única afectada, así como su relación con el control y tratamiento del proceso diabético. En cuanto al estado de ánimo, no hemos encontrado diferencias entre los dos grupos de mayores en los resultados de la escala de depresión Yesabage, aunque Sommerfield, Derry y Freer 2004 encontraron un aumento de síntomas depresivos en pacientes diabéticos que estaban referidos a los periodos de hiperglucemia, circunstancia que no se contempló en los planteamientos de este trabajo. También Asimakopoulou y colaboradores en 2002 encontraron valores mayores de depresión en pacientes diabéticos en relación a los controles, aunque los resultados no fueron significativos. En consecuencia, los resultados parecen señalar la existencia de una pequeña tendencia a una mayor depresión en ancianos con diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, la escasez de estudios empíricos en este área no permite sostener que los ancianos con diabetes mellitus tipo 2 tengan niveles superiores de depresión que los mayores sanos. Un aspecto final a señalar es el menor número de años de educación formal en los pacientes diabéticos que han participado en nuestro trabajo y en los demás trabajos revisados, que aunque en ningún caso adquiere significación estadística, puede hacernos reflexionar acerca de las variables socioculturales que pueden determinar un mejor o peor autocuidado de la salud. Y hasta aquí toda la PEC. Nada, no sé si, creo que hay otra, no sé si lo he dicho, pero no sé si está en inglés. Si encuentro por ahí alguna que esté en castellano, la subiré también, y si no, pues nada, con esta, ya que puede entrar alguna preguntilla, bueno, si no, pues la leéis y ya está. Gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Adiós.